¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más estamos en este primer día de la semana, domingo. Un feliz domingo para todos ustedes en este su programa, estudiando la lección de escuela sabática, porque estamos aquí justamente para que usted y nosotros podamos aprender un poco más de lo que la palabra de Dios enseña. Tal como se lo expliqué ayer, hoy día el pastor Romero está ausente porque él se está recuperando y estamos reemplazándolo durante esta semana, esperando que él se pueda reunir a nosotros muy pronto, porque primeramente lo extrañamos como persona y le deseamos también que tenga una gran recuperación y lo podamos tener entre nosotros muy pronto. Este día, al igual que ayer, me acompaña el pastor Luis Palominos, que nos va a estar ayudando en este día domingo a desarrollar esta lección. Pastor Palomino, gracias por acompañarnos en este día. Esperamos que usted también se encuentre muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, es un placer para nosotros de que usted la haya invitado. Como dijimos y explicamos ayer, el pastor Palominos es el pastor de la iglesia de Glendale, es el nuevo pastor de la iglesia de Glendale, y él pues está recién llegado de su natal Colombia, lleva apenas 2 o 3 semanas y esperamos que muy pronto ya se encuentre completamente establecido acá en California. Cuando uno recién llega generalmente cuesta un poquito afiatarse, pero con la ayuda de Dios esperamos que usted ya se sienta muy bien con nosotros. Vamos a entrar ya para tomar el máximo de tiempo dedicados a esta lección que es tan importante, porque creemos que esta lección de este día domingo tiene lecciones muy muy buenas para todos y cada uno de nosotros, pero no lo vamos a hacer sin antes pedirle a Dios que nos acompañe a través de su Espíritu Santo para comprender, para también proyectar y llevar hacia ustedes lo mejor que podamos esta lección. Vamos a orar. Permítame orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque todos los días de nuestra vida tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Y en este día no es la excepción. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda en este momento tomar control de nuestras mentes, de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Porque sin ti y sin tu influencia es imposible avanzar sin caer. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, incluso a los que participamos de esta lección, porque todos necesitamos y deseamos aprender de ti. Gracias por este momento y por esta oportunidad. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, para este día vamos a entrar ya en lo que es el desarrollo de este estudio que está basado de Isaías capítulo 7, versículos del 1 al 14. Ahora vamos a cubrir en este día 1 al 9. Me gustaría que lo leyéramos rápidamente para entrar en este estudio. Vamos a leer Isaías capítulo 7, versículos del 1 al 9. Lo vamos a leer y después vamos a entrar en el desarrollo de cada uno de ellos. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que lo pongan ahí. Dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remelías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acuerdo del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador.
Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos, de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por el rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Esto es más o menos los primeros 9 versículos del libro de Isaías. Y lo primero que vamos a anotar acá, número 1, es de que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Lo más extraño es en esta historia es que podemos ver que los dos reinos buscaron ayuda de pueblos paganos para conseguir sus propósitos. Número 1, ya la división era algo negativo, ¿cierto? El pueblo de Dios nunca debería dividirse, el pueblo de Dios debería estar en uno. Lamentablemente el pecado genera esto, ¿por qué? Porque hay personas que empiezan a abrirse con prácticas y cosas y hay algunos que se quieren permanecer dentro de lo que Dios dice. Y las divisiones comienzan a ocurrir, aparte que Satanás sabe que el pueblo cuando se divide pues pierde fortaleza. Pero nunca ha sido el plan de Dios que el pueblo de Dios se divida. Pero peor que eso es que el pueblo de Dios eche mano a pueblos paganos y a pueblos que tienen que ver, que ni siquiera conocen a Dios, y hacerlos sus aliados para conseguir sus propósitos. En esta lección vamos a ver cómo ocurrió esto y cómo eso nosotros hoy en día debiese ser una lección para no cometer esos mismos errores. Vamos a pedirle al Pastor Luis, a ver, díganos un poquito, ¿qué siente usted? ¿Cuál es su postura al leer primeramente la división y ver cómo estos reyes acudieron a estos pueblos que eran completamente paganos para que ellos fueran el brazo fuerte en lo que ellos querían conseguir? ¿Cómo lo hace sentir a usted esto, Pastor? Bueno, yo quisiera llamar la atención a que Dios siempre ha dado a su pueblo la instrucción de que las cosas de la iglesia deben estar separadas de las cosas del Estado. Pienso que podríamos tener una aplicación allí. Quiero invitarlos a leer en Mateo, precisamente en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, el versículo 21, que es muy conocido. Mateo 22, versículo 21. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo en esta cita está haciendo la diferencia entre las dos legítimas, gobiernos que hay en el mundo. Está el gobierno de Dios y está el gobierno del Estado. Cuando el Señor dijo, dad al César lo que es del César, estaba hablando de dar el impuesto. Y cuando dijo, dad a Dios lo que es de Dios, también estaba hablando de darle a Él el diezmo a través de sus escogidos. O sea, Dios quiere que nosotros entendamos que las dos partes son necesarias. Si no hubiera un gobierno en este mundo, pues sería un caos. Y si no existiera la iglesia, en una iglesia independiente de estos asuntos políticos, pues también esto sería un caos, porque no somos nada sin el Señor. Entonces, creo que es importante que esa separación exista. Pastor Washington. La pregunta, Pastor, es que Dios, o sea, el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero Él hace muy claramente la separación de que son dos cosas completamente diferentes y apartes. Pero hoy en día estamos viendo que hay muchos que están empujando por unir
la iglesia con el Estado, y esto es un peligro tremendamente latente, porque cuando la iglesia y el Estado se unen es cuando ha existido persecución, porque usted no puede poner a un estadista, a un político, a tomar decisiones que tengan que ver con las cosas espirituales. ¿Me equivoco? No, está en lo correcto y creo que aquí el punto que queremos nosotros tratar y que queremos enfatizar es que precisamente estamos hablando aquí del rey Acaz, y Acaz tenía dos opciones. Él podía haber confiado en el Señor, Claro. pero prefirió no confiar en el Señor, sino confiar en los políticos o en los reyes de su tiempo. Entonces, creo que usted, pastor, nos va a comentar este asunto más en detalle. Pienso que es muy valioso para poderlo nosotros tener en cuenta. Bueno, lo que acá vemos en este versículo que acabamos de leer, primeramente, el rey de Siria y el rey de Israel pues se unieron para poder atacar al rey del sur, en este caso a Judá. Ya estaba la división y estas dos pues se echaron, Siria e Israel fueron a atacar a Judá, que se veía muy debilitado porque habían sido atacados también por los filisteos. Y entonces el rey de Judá pues se vio en ese momento, creo que como vio el inminente peligro, lamentablemente se vio pues prácticamente derrotado sin siquiera haber dado la oportunidad siquiera a Dios. Y entonces lo que estamos viendo es cómo los reyes del pueblo de Dios echaron mano a lo que nunca debiese ocurrir, que es a la fuerza primeramente de los no creyentes, segundo a la fuerza política de alguien que no pertenece, que no es parte nuestra. Nosotros nunca debiésemos confiar en algo que no va de acuerdo a nosotros. Jamás debiésemos echar manos, por ejemplo, a los poderes políticos para sostener las cosas de la iglesia. Es algo que nosotros nunca debiésemos aceptar. En el pasado, la historia nos dice muy claramente que cuando la iglesia echó mano del poder civil, fue cuando hubo persecución. Y nosotros ya hemos visto acá cómo algunos gobiernos, mejor dicho, cómo el gobierno está incluso estableciendo dentro de las iglesias algunas políticas de ayuda, algunas políticas que tienen que ver con mantener a la iglesia. Ahora, ¿usted piensa que la iglesia debería aceptar la clase de ayuda que el gobierno ofrece para mantener la iglesia? ¿O debiese la iglesia decir, no, nosotros somos la iglesia, ustedes son el Estado, ustedes en lo suyo, nosotros en lo nuestro, nosotros creemos en Dios, Dios nos va a sostener, Dios nos va a mantener, nosotros vamos a creer en Dios? Y eso fue lo que ocurrió en esta historia cuando el rey de Judá, ¿cierto?, se dio cuenta pues que iba a ser atacado y empezó a temer. Pues Dios le mandó un mensajero y ese mensajero pues era nada más que Isaías. Sin embargo, él prefirió, antes de oír, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, él prefirió echar mano al poder civil, al poder, ¿cierto?, de lo tangente, y quiso hacer una alianza con alguien que era sumamente poderoso, pero al mismo tiempo sumamente pagano y sumamente no creyente de las cosas de Dios, algo que le iba a costar después sumamente caro también. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando viene la crisis? ¿Qué debía haber hecho el rey de Judá cuando venía estos enemigos a atacarlo? Muy bien, pastor, yo considero que lo primero que debió haber hecho él fue arrepentirse de sus pecados. Era lo primero. Él era un hombre que había apartado mucho de Dios. Era el rey de Judá y sin embargo, dice, miremos aquí en la escritura, nos da una idea de cuál era su actitud. En Segunda de Crónicas 28, versículos 2 al 4. Leamos allí, por favor. Segunda de Crónicas 28,
del 2 al 4. Dice allí de él: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Notemos allí que se nos menciona varias cosas. Dice que hizo imágenes fundidas a los Baales. Eso va en contra del mandamiento: no te harás imagen delante del Señor tu Dios, de nada de lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Él hizo imágenes de Baal. Además se menciona que quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a su hijo por el fuego. Eran cosas y eran prácticas que eran totalmente abominables. Y sin embargo, siendo el rey de Judá, él practicó todas estas. Entonces, lo primero que pienso yo que él debería haber hecho es haberse arrepentido de corazón, haberle pedido a Dios: Señor, perdóname lo que he hecho. El Señor ampliamente lo hubiera perdonado. Ampliamente lo hubiera hecho, porque el Señor dice que quiere que todos nosotros vengamos a la salvación, que nos arrepintamos de todo corazón, vengamos al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Entonces, ese sería mi parecer. Lo primero que él debería haber hecho es arrepentirse delante del Señor. De esa manera, el Señor podría haberlo bendecido y protegido posteriormente, y no hubiera necesitado acudir a un rey pagano para pedir protección. De estar buscando ayuda en lugares que no tenemos que buscar, es primeramente arreglar nuestras cuentas con Dios. Entonces podemos tener la confianza de que Dios nos va a ayudar y nos va a proveer lo que necesitamos para seguir adelante. ¿No le parece, Sí, Señor. Pastor Luis? Claro que sí, pastor. Y este rey, pues usted acaba de decir todas las cosas que él había hecho. Lamentablemente se equivocó mucho. El rey Acaz fue uno de los peores reyes que existió. Y una de las cosas que hizo, como se vio, ¿cierto?, sobrepasado, y lamentablemente tengo que apurar porque me quedan 2 minutos, pues hizo una alianza con un rey que se llamaba Tiglat-Pileser, que era un rey sumamente poderoso, y pero a su vez sumamente cruel y malo, que al final le pasaría la cuenta al pueblo de Dios por tener alianzas con él. Lo ayudó en ese momento, pero el problema o la solución al problema fue peor que el problema mismo. Y esto es lo que a lo mejor le puede pasar al pueblo de Dios cuando aceptamos la ayuda del poder civil. La iglesia debería tomar en cuenta que si usted y yo dependemos de Dios, no deberíamos soltar su mano ni confiar en los que están afuera, en los poderes civiles. El único poder en el cual debemos confiar es en el poder de Dios. Y jamás debiésemos buscarlo en cualquier otro lado, porque Dios ni lo aprueba, ni nosotros lo tenemos como uno de los principios. La iglesia y el Estado tienen que estar separados. Jamás. Y así como este hombre lamentablemente se equivocó, usted y yo también podemos cometer un mismo error. Pero si en este día tú entiendes esto, lo único que podemos pedirle a Dios es que nos ayude a mantenernos siempre dentro del camino correcto, en obediencia, para que Dios pueda librarnos no de las pruebas, sino en las pruebas. Que Dios haga un milagro en la iglesia, aun cuando todo pareciera ser en peligro, pero Él con su mano poderosa nos puede librar de lo que Él quiera, de lo que Él escoja, de lo que Él diga. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros sabiduría, pero sobre todo el poder para aceptar la voluntad de Dios en tiempos de prueba. Amén. Prueba que va a ser para todos nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente hoy día. Amén.
¿Cómo están, queridos amigos y amigas del Evangelio Eterno Network? Este es el programa La Iglesia en Estudio y estamos acá en reemplazo del pastor Víctor Romero, que todavía está recuperándose de un problema de salud, y estamos también pidiéndole a Dios que muy pronto lo restaure para que lo podamos tener de vuelta acá en este programa. Esta semana estaremos estudiando un tema que es algo muy interesante para nosotros porque nos afecta a cada uno de los que estamos viviendo en este momento. El tema es cuando tu mundo se cae a pedazos. Todo esto está basado en el libro de Isaías, porque Isaías es el título de todo este trimestre. Isaías es uno de los profetas mayores y es uno de los profetas que más ha escrito con respecto a las cosas que van a ocurrir en el tiempo del fin. Creemos que cada uno de ellos tiene muchas cosas que aportarnos, muchas cosas que enseñarnos, y si le damos la connotación correcta, podemos tener lecciones para cada uno de nosotros. Así que en este día vamos a entrar en esta lección, pero antes de hacerlo, quiero presentar delante de ustedes a alguien que ha aceptado esta invitación. Es el pastor Luis Palomino. Nuestro pastor Palomino acaba de incorporarse al cuerpo pastoral de la iglesia del Ministerio del Evangelio Eterno. Él tiene aproximadamente unas 2-3 semanas acá y este día está con nosotros. Queremos hacer una presentación formal de él. Es el nuevo pastor de la iglesia de Glendale y estamos muy contentos de que usted se encuentre con nosotros en este día. Gracias por aceptar esta invitación, pastor Palomino. Pastor Washington, muchas gracias por la introducción que ha hecho. Para mí es un gran gozo y un gran privilegio poder estar aquí haciendo parte del equipo en la predicación de la verdad presente. Y mis hermanos, estamos para servirles en todo lo que sea para el Señor. Doy gracias a Dios también por ustedes que han recibido este mensaje de verdad y que lo están estudiando justamente con nosotros en esta mañana, con el propósito de conocer más de lo que Dios desea para todos nosotros y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Amén, muy bien, gracias, pastor. Vamos a hacer algo que no podemos dejar de hacer, que es lo más importante, y es pedirle a Dios que nos ayude, que nos dirija en este estudio. Amén. Así que vamos a pedirle al pastor Luis que nos dirija en oración en estos momentos. Amén. Oremos. Quiero invitar a los que puedan arrodillarse junto con nosotros. Por favor, nos inclinemos delante del Señor para rogar su bendición. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, queremos abrir tu palabra, tus testimonios. Queremos pedirte que por favor nos permitas compartir, entender y aplicar a nuestras vidas las lecciones que podemos encontrar en la lección de este día. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Hoy día vamos a tener la introducción de lo que se va a estar hablando básicamente el resto de esta semana con respecto a el tema que fue escogido, cuando tu mundo se cae a pedazos. Lo dije al comienzo, hoy en día hay algo que está afectando tremendamente, no solamente acá a Estados Unidos, a California, sino al mundo entero. Se llama COVID-19. Y pareciera que todo esto empieza a tomar cada vez más urgencia delante de nuestros ojos, porque estamos viendo cómo muchas personas se están comenzando a contagiar en todos los ámbitos, incluso las iglesias, incluso los pastores. ¿Es una prueba? Sí lo es. Ahora, ¿es algo que nosotros nos toma de improviso? Bueno, no nos debería tomar de improviso, porque el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 dijo muy claramente que un poco antes del tiempo de su regreso vendrían a este mundo pues pestilencias y toda clase de cosas. El Salmo 91 también habla acerca de eso. No debería sorprendernos, pero hasta cierto punto nos tomó a todos quizás con la guardia abajo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Hay muchas personas que están mirando más hacia la parte científica y preocupados de lo que los doctores digan, a ver
¿qué va a ocurrir? ¿Va a salir la vacuna? ¿Tengo que vacunarme? ¿Es esa lo mejor que yo puedo hacer? ¿O hay algo que yo pueda hacer? ¿En quién tengo que confiar? Bueno, nosotros los adventistas del séptimo día tenemos muchas cosas a que echarle mano. Y una de las cosas que más tenemos para echarle mano es en los testimonios y la palabra de Dios. ¿En quién debemos confiar? Debemos confiar en el mundo, en la ciencia. Esa debe ser nuestra base en lo que nosotros tenemos para poder seguir adelante en todo esto. O nuestra confianza primeramente debe estar en otro lugar. Uh, Pastor Palomino, ¿cuál es su impresión al respecto de este? ¿Cuál debería ser la actitud que nosotros como iglesia debiéramos tomar o la que no debiésemos tomar? Le escuchamos. Muy bien. Bueno, en cuanto a la pregunta que usted hace, pastor, nosotros debemos tener siempre presente que aunque la ciencia es importante y es útil, primeramente el Señor. O sea, como dice la Escritura, en vano vela la guardia, si no es Jehová el que cuida la ciudad. Así que tenemos que tener eso muy, muy presente. La ciencia tiene su lugar, es muy útil, es una gran bendición, pero la verdadera ciencia nos lleva a Dios. Entonces, si hay algún descubrimiento que pueda servirnos, estará bien, pero nuestra confianza no debe ser colocada, desde mi punto de vista, primeramente en la ciencia, sino primeramente en el Señor, porque el Señor es el que tiene todo el poder y toda la autoridad para protegernos o evitar cualquier cosa que nos pueda sobrevenir. Entonces, eso podría decir el pastor. Muy bien, obviamente la Iglesia Adventista, pastor, tiene muchísima información con respecto, por ejemplo, a lo que la salud tiene que ver en un tiempo en el cual la salud está siendo amenazada. Y nosotros, a través de los testimonios, a través de los libros del Espíritu de Profecía, sabemos de que hay muchas cosas que podemos hacer. Cuidarnos, comer bien, practicar los 8 remedios naturales, tener confianza en Dios, muchísimas cosas que nos van a ayudar. Pero también hay una parte de que tiene que ver con la confianza y con la fe en Dios. A ver, yo le pregunto, ¿puede el Señor librarnos de todo esto? ¿Podemos solamente confiar en Dios y cruzarnos de brazos esperando que Él haga todo lo demás? ¿O hay algo también que usted y yo tenemos que hacer? Claro que sí. O sea, el Señor nos ha dado claros consejos de salud. Si nosotros no hacemos ejercicio físico, si no comemos adecuadamente la reforma pro salud, si no la practicamos como el Señor nos la ha dado, obviamente no vamos a tener buena salud. El Señor solamente va a obrar cuando nosotros obremos junto con Él. Recuerdo el caso del rey que estaba con lepra, usted lo recuerda muy bien, y el Señor le dio un remedio natural, le dijo, vaya, báñese tantas veces en el río. Y eso era, obviamente, desde el punto de vista humano, ese remedio en sí mismo no era suficiente. Pero Exacto. él finalmente creyó que Dios podía obrar a través de ese remedio y el poder de Dios se manifestó. Entonces, Dios nos dice a nosotros lo mismo. Hagan ejercicio, coman bien, tengan confianza plena en mí, porque uno de los remedios naturales es justamente la confianza plena en el Señor. Y si nosotros creemos en Él, Él nos puede resguardar. De hecho, el estrés, la inseguridad y a veces todas estas cosas que a veces nosotros nos dejamos afectar tan grandemente, realmente afectan nuestra salud. En cambio, si tenemos un corazón dispuesto, un corazón alegre, es una muy buena medicina. Justamente en Isaías capítulo 7, versículo 9, hay un versículo que lo usa acá la lección donde dice, y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, pero dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ahora yo le pregunto, ¿en qué tenemos que creer nosotros? O sea,
¿Cuál debería ser nuestra fuente? Claro, tiene que ser Dios. Dios debe ser la fuente número uno, no las cosas del mundo. No es que yo tenga alguna cosa en contra de la parte científica, usted lo dijo muy clara, la verdadera ciencia siempre conduce a Dios, pero hay personas que quieren separar a la ciencia de Dios y quieren hacer de la ciencia algo más importante, y esto trae la ciencia y el mundo pueden estar incluso tomados de la mano. ¿Confiamos en el mundo o confiamos en Dios? ¿En el Señor? Claro que ¿Usted sí. confía en el Señor? Amén, amén, Um, de todo corazón. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos que tomar decisiones tremendas en nosotros, en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. Pero si usted y yo estamos siguiendo la instrucción divina, una de las cosas que Dios más desea es que nosotros tengamos plena confianza en Él, y tenemos que también seguir ciertas instrucciones con respecto a nuestro cuerpo, a cómo debemos cuidarlo, lo que tenemos que comer, la cantidad de sol que tenemos que tener al día, el aire, el uso de máscara. Pues nosotros sabemos que si usted continúa usando máscara 24 horas al día, va a terminar peor de que si tuviera el virus COVID-19. Así que usted tiene que aprender a cuidarse, pero al mismo tiempo tiene que tomar la oportunidad de respirar aire puro, de salir de la ciudad, de ir a hacer ejercicio, subir una montaña, respirar oxígeno, y todo eso le va a ayudar. Pero el mundo está diciéndonos otras cosas. Y en esta historia que nosotros vamos a estudiar, vemos que muchas veces la amistad con el mundo y o el creer tanto de lo que el mundo nos dice, nos puede a veces llevar por un camino contrario a lo que Dios nos está marcando. Pastor Palomino, ¿qué puede usted darnos a nosotros hoy día con respecto a esto? No, ¿Qué claro, comentario podría hacer? tenemos que aplicar el sentido común, evidentemente. O sea, nosotros tenemos consejos que son muy claros, que son muy importantes, pero debemos tener sentido común. Hay que mirar, si nos dicen que hay que utilizar la máscara todos los días, a toda hora, evidentemente no vamos a poder respirar bien. Yo creo, y es mi punto de vista personal, que debemos utilizarlo en la medida de lo posible, especialmente si sabemos que eso va a evitar que se propague más fácilmente el virus. Pero si estamos ya en un lugar adecuado, donde estamos al aire libre, quizá en el campo y podemos caminar, no necesitamos más máscara, podemos utilizar ese remedio que Dios nos ha dado. Amén. Obviamente, queridos amigos, y a todos aquellos que nos ven, tu mundo se puede estar cayendo a pedazos porque el miedo está tomando control de tu vida. Pero la confianza en Dios es fundamental. Esto no significa tampoco que usted y yo vamos a salir a la calle y vamos a decir, no, a mí Dios me protege, así que a mí no me va a pasar nada. No, no, no. Dios no funciona de esa manera. Dios dice que usted y yo tenemos que ser cautos, tenemos que ser precavidos. No debemos estar diciendo que nosotros nunca nos va a pasar ninguna enfermedad ni nada, porque Dios es el que escoge a quién protege, a quién no. Usted y yo debemos mostrar confianza, pero al mismo tiempo debemos mostrar que podemos guardar todo lo que podemos hacer para protegernos, lo tenemos que hacer. Pero siempre que esas cosas, esos principios, no vayan en contra de los principios que están dentro de la palabra de Dios y dentro de lo que nosotros conocemos. Por eso es tan importante que tengamos, tal como mencionó el pastor Palomino, un balance. Usted y yo podemos buscar y encontrar ese balance. Antes que el mundo existiese, Dios ya existía. Antes de que el mundo empezase a desarrollar la ciencia en que tanta gente confía, Dios ya conocía la ciencia. Él inventó la ciencia. Todo lo que fue creado con ciencia. No es que el hombre esté descubriendo la ciencia, es que Dios es el que ha creado todo con solamente, Él no usa magia, Él no usa un poder que no se puede explicar, todo tiene explicación. Por lo tanto, si Dios es el que ha creado y Dios es el que sustenta, pues dejemos que Dios nos continúe hablando a cada uno de nosotros. Pastor Palomino, usted tiene una cita que me gustaría que compartiera con nosotros del Claro que Espíritu sí. de Profecía. Por favor, léala y díganos exactamente cuál es lo que esa cita dice con respecto a un poquito lo que el tema está hablando en este día. Claro que sí, pastor. En cuanto la cita se encuentra en Profetas y Reyes y nos dice lo siguiente:
Si Acaz y los hombres principales de su reino hubiesen sido fieles siervos del Altísimo, no se habrían amedrentado frente a una alianza tan antinatural como la que se había formado contra ellos. Pero las repetidas transgresiones los habían privado de fuerza. Ahora, esto nos lleva a una reflexión muy profunda, y es que nosotros no debemos estar amedrentados. O sea, la situación puede ser una situación muy, muy compleja. La que estamos viviendo, evidentemente lo es. Pero nosotros no debemos estar amedrentados, con miedo, como si no tuviéramos un Dios en este mundo que nos cuidara. O sea, nosotros no estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros. Si nosotros vivimos una vida consagrada, miren, aquí dice claramente que las repetidas transgresiones de ellos los habían privado de la fuerza. Entonces, estaban en pecado. Y por estar en pecado, ellos tenían ese temor. Si nosotros vivimos una vida de pureza delante de Dios, si nuestras palabras son certeras, son claras, son diáfanas, si nosotros sabemos que realmente nuestra vida está en conformidad con la ley del Señor por su gracia, porque hemos orado, porque hemos pasado tiempo con Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos dado nuestro corazón al Señor, ¿de qué hemos de temer? ¿Acaso un virus es más poderoso que el Señor? Nosotros sabemos por el conflicto de los siglos que Satanás es el que está detrás de toda esta pandemia, porque dice allí que él lanza emanaciones metíficas para hundir a los seres en la pestilencia. Así que evidentemente él es el autor de esta situación que estamos viviendo, pero más que Satanás, más poderoso que Satanás, es el creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Para mí, y pienso que para todos nosotros debiera ser ese un pensamiento crucial. Si estamos nosotros verdaderamente consagrados en vida al Señor, no tenemos nada que temer. Podemos decir como dijeron los jóvenes hebreos cuando iban a ser echados en el horno de fuego. Si perezco, bueno, pues el Señor podrá librarnos, ¿no? Dice así también, el Señor podrá librarnos, pero si no, oh Rey, no vamos a adorar la imagen que tú has levantado. Así que estamos en la mano del Señor, sea cual sea nuestro destino. Es muy importante algo que menciona esa cita, Pastor Luis, y es que una de las cosas que nos aleja de Dios es el pecado. Si nosotros estuviésemos siempre en un buen término con Dios, si estuviésemos obedeciendo su ley, sus consejos divinos, nuestra confianza sería plena. Por eso es que esos jóvenes judíos no tuvieron miedo de entrar al horno de fuego, ni Daniel tuvo miedo de entrar a la cueva con los leones, porque sabían que sus vidas no presentaban bajo ningún punto de vista un peligro, ya que confiaban plenamente en Dios. Nosotros, los adventistas del séptimo día, necesitamos entender que aunque nosotros digamos, oh, Cristo viene, pero en el fondo quizás en nuestro corazón estamos diciendo, no, todavía no, porque no estoy listo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir para que nosotros tengamos que estar listos? Esperamos, queridos amigos y hermanos, que cada uno de nosotros tomemos conciencia que quizás estas son las primeras gotas de lo que va a venir más adelante. Y si la iglesia permanece todavía sin despertar, sin tener esa reacción que tanto Dios necesita que ocurra dentro del pueblo de Dios, cuando vengan cosas mayores, usted y yo vamos a tener una reacción completamente negativa. El pueblo de Dios ahora, hoy es el momento, no es mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde. Y aquí, junto con el pastor Palomino, queremos hacerle esta invitación para que en este día usted tenga con Dios un momento especial en el cual se pueda consagrar. Dedíquese al estudio de la palabra de Dios. Tome control de todo lo que tiene que ver con sus elecciones, porque usted y yo seguimos teniendo libre albedrío para escoger que el camino de Dios es el mejor camino. Que el Señor te bendiga. Amén. Y que esta lección haya sido de bendición para ti y para tu vida.